Sé que normalmente estáis más acostumbrados a verme presidir, pero hoy hemos cambiado un poco los papeles. Tened paciencia, como digo, en este punto ahora seré nuevo, así que, bueno, siempre es por el amor y la gloria de Dios. Y hoy os quiero traer un pequeño mensaje, el cual le he llamado Humíllate en el amor de Dios. Y este mensaje básicamente es en base a que he estado leyendo Lucas y me vino un pensamiento que a veces me encuentro mucho entre los hermanos, me encuentro mucho que incluso actuamos en la calle. Y es algo que es de tropiezo para nosotros. Y leyendo Lucas y algunos versículos, reflexioné sobre este tema y es lo que venía a compartir con vosotros al día de hoy. Y básicamente quiero leer Lucas 17, el cual vamos a leer Lucas 17 del 1 al 10. Si queréis podéis buscarlo en vuestras Biblias. Aunque, como sabéis, siempre lo tenemos ahí proyectado. El cual decía, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por qué vienen. Aquí ya deja claro al principio una cosa, en la vida siempre vamos a tener tropiezos. La vida de un creyente no son facilidades. Y quien diga lo contrario, miente. Porque todo creyente sabe y lo ha vivido que pasamos por pruebas, que pasamos por problemas también, pero tenemos a nuestro Padre. Pero si vuelves al 1, yo me quedo con la segunda parte y continúo, el cual dice, pero hay... ¿puedes ponerme el 1, por favor? Pero hay de aquel por qué vienen estos tropiezos. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mira que es fuerte Jesús diciendo esto, de ay de quien te sea de tropiezo. Tropiezo a los pequeñitos se refiere a los que son a los hermanos, a los creyentes, que mejor sería ahogarlo. ¿Continuamos? Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, respóndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecase contra ti, y 7 veces al día volviese a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, por aquí paro. Es decir, ya de por sí, Dios te dice una cosa, si ya encuentras a un hermano, a alguien que peca, debes de perdonarlo, y más si te pide perdón. Que debemos de aprender a hacer este acto de perdón, cosa que a veces nos encontramos que muchas veces nos peleamos con nuestros hermanos, nos peleamos con nuestros familiares, nos peleamos incluso entre hermanos de iglesia, y nos olvidamos de que debemos de decir la ofensa, es decir, debemos con amor hablar a esa persona y decir, oye, me has hecho esto o ha pasado esto. Pero también debemos de ser capaces de que si esa persona te pide perdón, aceptarlo. Y no hacer como el chiste que todo el mundo recuerda de las parejas, en que siempre hay un cajón desastre y siempre que hay una pequeña riña te saca hasta el DNI. Es decir, te recuerdan todo lo malo que has hecho de aquí para atrás, aunque se haya perdonado. Así que debemos de aprender a perdonar. Vamos continuando leyendo en el que dijeron, entonces el Señor dijo, si tuvieses fe como un... Bueno, el anterior, por favor, que no lo he leído. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y el Señor respondió, entonces el Señor dijo, si tuvieras la fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y éste obedecerá. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que hará o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien el jefe al siervo, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto comerás tú y beberás tú? ¿Acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos.
pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y esto lo quiero hilar con lo primero que digo, que a veces nos encontramos ofensas o nos encontramos gente que está mal y nos olvidamos de una cosa, y es humillarnos. Porque muchas veces nos vamos a encontrar de que por simplemente tener fe, creer en Dios, seguir la palabra y decir, no, si yo sigo la ley, no, si yo diezmo, a veces podemos caer en el error de creernos igual mejores o ponernos ante la palabra y decir, no, yo es que sigo a mi padre, sigo la palabra, la ley pone esto, yo hago esto y me creo mejor que una persona. Y Dios te está diciendo, no, esto es lo mínimo que tienes que hacer. Esto no te hace mejor, sino que tú por amor me sigues y esto es lo mínimo que te pido. Es decir, no voy a hacer como dice, de si tienes que arar, si tienes que de esto, luego no te voy a decir, ven, siéntate. No, primero me sirves y cuando acabes, luego comes. Es lo que te toca solo porque me amas. Y si me amas, la ley viene con ese amor. Es tu deber. Es nuestro deber aprender a ser humildes. Es nuestro deber saber que nosotros debemos de aprender como digo, este mensaje el que traía, a ser humildes, a aprender a que la ley está para seguirla y que eso no nos hace mejores, sino que eso solo nos hace hijos de Dios y nos hace reflejos de Él y que el amor de Dios se verá a través de la ley en nosotros. Quiero pasar a Lucas 18, 9, 14, que sigue más o menos en esta línea, el cual dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola Jesús. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Esta parábola la conocemos mucho. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Es decir, aquí vemos un hombre altanero. Es decir, vemos un hombre que se cree mejor porque no ha caído en la tentación, porque no ha hecho como su vecino, porque no ha caído en pecado. Y solo se está justificando a él mismo diciendo de que yo soy mejor porque no he hecho esto, esto, esto. En cambio, incluso dice que él ayuna 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Es decir, visto a los ojos de cualquiera diría, este es un hombre perfecto en la fe. Es decir, hace todo lo que dice la palabra. No cae en tentación. Da diezmo. Es decir, a los ojos de cualquier persona que no lo conozca, diría, no, esta persona es un verdadero hijo de Dios. Mas, aquí podemos ver otro tipo de persona. ¿Cuál vemos al publicano? Que estando lejos, es decir, no se sentaba delante de la presencia de Dios, sino que se iba a lo más atrás, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios no quiere que tú estés en este mundo para enorgullecerte. Hoy la lengua se me va. Dios no quiere que estés en este mundo para que te creas superior solo por creer en Dios. Dios no quiere que nunca te pongas por encima de otro. Ese no es su mensaje. Su mensaje es un mensaje de amor. Pero es que es un mensaje clarísimo de amor. Luego volveremos a este, pero cuando digo que es un mensaje clarísimo de amor, es que todos conocemos el primer mandamiento. ¿De acuerdo? Es decir, Marcos 12, del 28 al 31. O sea, pone directamente cuál es el primer mandamiento y el segundo mandamiento. Y todo el mundo lo conocemos. Es decir, el primer mandamiento es, si quieres ponlo, y lo tenemos ya. ¿Cuál era el primer mandamiento? Siguiente.
El primer mandamiento todo el mundo conoce. Llamarás a tu Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primero. Es decir, primero, con todo tu ser ama a Dios. Pero el segundo, que ese a veces nos olvidamos, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. A veces te puedes encontrar entre hermanos o te puedes encontrar como actúas en la calle tú mismo, que te basas en los legalismos. Es decir, te basas en solo nombrar la Biblia, nombrar el versículo y decir, no, es que hermano, tú eres un bebedor y eso es pecado. No, hermano, tú eres homosexual y eso es pecado. Y solo te basas en decir, la palabra dice eso y eso es condenación eterna. ¿Estás mintiendo? No, estás basándote en la palabra. Pero te falta una cosa, el amor. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Te digo que dejes de reprender a alguien? No. Te estoy diciendo que primero tienes que ponerte en su lugar. Tienes que humillarte y saber que esa persona también lo está pasando mal y que debes demostrar primero el amor de Dios y decirlo con amor. Cuidar a esa persona con amor. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿cómo hacía las cosas? Jesús, ¿cómo se acercaba a decirte las cosas? ¿Jesús se iba a la gente rica? ¿Jesús se iba al creyente? ¿Jesús se iba a alguien que conocía de Dios? No, se iba al leproso. Y el leproso en esa época era el apestado. La gente decía que un leproso era un ser que estaba castigado por Dios por sus pecados. Y que era un castigo. Y nadie se acercaba a él porque era pecado. Porque era un ser pecador. Y Dios era el primero en humillarse a primera línea, acercarse a él con amor, enjuagar las heridas del leproso, curar al leproso. También se acercaba a las prostitutas. ¿Y acaso les decía, no, eres prostituta? No. No. Él reconocía que habían pecado y se lo decía con amor. Y estas veían el amor de Cristo, veían el amor de Dios. Y por ese amor creían en Dios. Con esto, hermanos, yo lo que quiero decir es que debemos basarnos en la palabra. Sí, siempre. Pero la palabra es el claro reflejo del amor de Cristo. Y debemos de acordarnos del amor de Cristo siempre cuando hablemos. Cada vez que hablemos debemos de acordar de pronunciar su palabra con amor. Nunca pensando en que yo no tengo ninguna tacha y eso hace que yo tenga más autoridad. No pensar de que yo soy creyente y ya soy salvo. Por lo tanto, los demás tengo que hacerlos salvos, pero lo tengo que hacer a mi manera y no a la de Dios. Debemos de siempre proclamar con amor. Y aquí quería poner un ejemplo que también estaba en Lucas y me gusta mucho porque se puede ver la actuación de la gente y esto a veces lo vemos en la calle incluso. Y en Lucas 18, del 35 al 43, podemos ver lo siguiente. ¿Puedes poner Lucas? Sí, está puesto. 18, 35, 43. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Es decir, un pobre ciego. Y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús el Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es decir, un ciego que no veía nada, sabía que había mucha gente, él no ve nada, es decir, que se la pega, solo podía hacer una cosa, gritar, llamarlo. ¿Cómo actuó la gente? La gente que teóricamente amaba a Dios, que teóricamente estaba siguiendo a Dios porque quería conocer de Dios. ¿Cómo actuó? Vemos al siguiente. Y los que iban delante les reprendían para que callase. Y recordad que Jesús, quien iba más cerca de ellos eran los apóstoles. No solo los apóstoles, sino luego la gente que se intentaba acercar. Es decir, que hubo más de uno que intentaron que este hombre no alborotase, que se callase. Pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista.
Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Era un hombre cualquiera, para ese entonces un ciego, era como las viudas o como eran deshechos porque no podían trabajar. En esa época también pasaba lo mismo con las viudas. Si no tenía un hermano o un familiar que las cuidase, también estaban en la calle pidiendo. Y aquí vemos una cosa que para mí es terrible, porque la única persona que mostró amor fue Cristo. La única persona que dijo, no, acercanlo, porque está clamando a mí con fe, quiere verme, quiere conocerme. La única persona que fue el propio Cristo. Nadie intercedió por ese ciego. Y esto nos encontramos en la calle. Muchas veces gente que está mal. Muchas veces ves gente que no te acercarías. Y igual dices, es que tiene unas pintas. Esto es como la teoría del autobús. Esto me pasaba mucho cuando iba a la universidad. Yo siempre he ido con autobús. Te subes y te sientas. Pero cuando te sientas, tú haces un análisis. Subes, miras. Ese no que parece que está borracho. Ese no que parece que va andrajoso de días. Ahí es que ocupa mucho el asiento esa persona y no voy a estar cómodo. Al final buscabas el mejor sitio según tus preferencias. Y debemos de pensar que esto lo hacemos incluso como creyentes a veces, de que vamos incluso a las personas que parece que sean más fáciles de acercar la palabra. Y no es así. Es decir, Dios no seleccionaba. Cristo no seleccionaba y decía, no, me interesa ese porque está susceptible y seguramente se hace creyente. No necesariamente es así. Lo que vengo a decir es que, y básicamente en lo que gira, lo que quería decir hoy es que debemos de pensar que la palabra, el mensaje de Dios, lo debemos de dar siempre pensando en el amor de Dios. En la típica frase que siempre nos decían tus padres de qué haría Jesús, sobre todo cuando te ibas a salir de fiesta, tú debes de pensar qué haría Jesús en ese momento. Porque muchas veces nos podemos encontrar que por la confianza que tenemos entre nosotros no hacemos las cosas de la mejor manera. O por la que esto pasa con la familia mucho, que por la confianza que tenemos con la familia, a veces decimos las cosas y las decimos tal cual. Y ahí se nos deja el amor por los suelos, porque no hemos pensado en cómo se estaba sintiendo esa persona, no sabemos por lo que pasaba. Y digo, nosotros debemos de aplicar la ley y debemos de aplicarla con ese amor. Debemos de saber decir las cosas y saber enseñar las cosas sin imponer... ¿Cómo lo explicar? Sin imponer las cosas sin que Dios antes no haya estado ahí. Quiero decir que si tú vas a hablar y predicar, si tú vas a predicar, primero predicas porque amas a Cristo. Y porque sabes que esa persona está sufriendo. Y si amas a Cristo y sabes que esa persona está sufriendo, sabes que su amor le puede dar calma y paz, ¿verdad? Por lo tanto dices, voy a predicarle con amor. Y si vas a predicar con amor, entonces ¿vas a predicar diciendo todo lo malo que ha hecho? No. Vas a predicar por todo lo bueno que ha hecho Dios en tu vida. Primero es tu ejemplo. Luego vas a predicar por todo lo bueno que Dios seguramente habrá hecho en su vida y que no habrá visto. Y luego el mensaje de Cristo, de que Dios solo quiere que sepas que está ahí, que lo tienes que aceptar, y que si lo aceptas en tu vida y reconoces que has hecho cosas malas, pero que Dios igualmente te va a perdonar, luego todo lo demás será añadido. La palabra, la ley, todo por su amor, por creer en Él, será añadido. Entonces seguirás. Incluso entre hermanos, si somos creyentes y sabes que alguien está errando, tú no vas a ir ahí y darle con la Biblia. No. Vas a ir y decir, hermano, mira, creo que pasa esto. ¿Tienes algún problema? Preguntas primero, te interesas por él, eres empático. Y luego conocer su situación y saber qué pasa o por qué dice esas cosas, tú das tu opinión, pero no la das imponiéndola. Dices, no, la palabra dice esto, hermano, pero si necesitas ayuda o tal, o si, ¿sabes? Y así es como debe funcionar el cristiano. Debemos de hablar por amor. Y esto me apoyo en varios versículos que habla sobre esto. Y son 4 versículos que he puesto, que muchas veces he tenido presentes en Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Te doy una pista, hay que tener paciencia.
Porque muchas veces tú dices algo y no te va a hacer caso. Y a veces, muchas veces, cuando te hacen caso es cuando ya han tropezado tanto, que están tan magullados que entonces están receptivos. Pero ahí está la diferencia, no es tu tiempo, es el tiempo de Dios. Es decir, no va a hacer caso porque tú lo digas, lo va a hacer caso porque Dios va a actuar en él. Así que tú vas a decirlo, Dios actuará, pero que tú lo digas no significa que, ahora mismo ya me vas a hacer caso. No, porque no lo impones tú, lo impone Dios, lo impone su amor. Hay que tener paciencia. En Filipenses del 2 al 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Como cristianos no tenemos que actuar para sentirnos mejor, para que se nos vea. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Está diciendo que siempre tengas a los demás por encima y que los demás también harán lo mismo contigo. Pero se debe tener en cuenta eso, de que tú no eres más que otros, sino que los otros son más que tú. Y que nunca debemos de actuar. Hay muchos casos en la Biblia y muchas veces donde se ve que Dios se humilla. Cristo se humilla. Se humilló para lavar los pies a sus discípulos. ¿Quién era él para hacerlo? Sus discípulos se lo dicen, pero él lo hace. ¿Por qué? Pues porque es un acto de amor que tú haces. En Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Si eres humilde, eres capaz de escuchar, eres capaz de ponerte en el lugar de la otra persona, eres capaz de dar la palabra, dar un consejo en base a la ley, de forma en que esa persona lo necesita de verdad. Es decir, eres capaz de ser más sabio, de aprender más así, que no decir, no, esto es la palabra, es lo que hay. Porque entonces caemos en, por desgracia, lo que pasó en el Antiguo Testamento y en la época de Jesús. Existían los fariseos, todo el mundo lo sabe, seguían la ley, pero añadían más y más, y era solo lo que hay aquí, y si no, es muerte. Y sí, nosotros sabemos que si no sigues la palabra de Dios, si no aceptas a Cristo, sabes lo que te toca. Pero también te dice que tienes que saber amar y tienes que saber transmitir la palabra con ese amor. Romanos 12:16, me queda este y otro. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con las multitudes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Es decir, nos encontramos muchas veces que incluso nos acomodamos y creemos que como ya tengo la palabra, ya tengo todo. Yo ya he comido. Yo ya tengo la vida eterna. Ya no me tengo que preocupar de nada. Incluso Dios dice que nosotros debemos de acercarnos con los humildes, debemos de acercarnos a la gente, incluso nos acerquemos al mundo, ¿vale? Que no nos quedemos solo con nuestra propia opinión, que sepamos escuchar y escuchar otras voces para poder saber hablarles. Y el último que traía era Colosenses del 3 al 12, que decía, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, de paciencia. Eso es básicamente las características que tienes que tener si tú quieres predicar, si tú quieres hablar a alguien, si tú tienes que reprender. Debes de estar vestido en amor, debes de estar vestido de su palabra, debes de tener una gran misericordia para no juzgar, para no ponerte por encima de él pensando, no, mismo si vas a predicar como se hacía antes de que se iba a las prisiones, si vas a predicar a gente que igual ha asesinado, que ha robado, que ha violado, que ha vendido drogas, nunca debes de ponerte más que él, sino debes de tener misericordia, porque en realidad son gente que se ha perdido y no conoces su historia, no conoces por qué ha llegado a ese camino, no conoces su vida, pero quizás si te paras a escuchar un poco su vida, sus situaciones, y le hablas de Dios con amor, quizás sí te escuche. Debes de tener benignidad, humildad, debes de ser humilde. ¿Por qué? Porque no nacimos perfectos.
Y la verdad, como creyente nunca somos perfectos tampoco. Tenemos a Cristo y Él nos perdona. Pero yo soy el primero en decir que como cristiano también peco. Y también me arrepiento. Por lo tanto, no soy perfecto. Y debemos de reconocer esto humildemente. Y debemos de ser mansos y pacientes, que quiere decir que no se hará cuando nosotros queramos. Y que encima debemos de hacerlo siempre, aunque no nos guste, aunque por dentro nos cabree alguna situación, deberemos de ser mansos. Es decir, no rápidos para la ira, no rápidos para saltar. Comento esto porque, como digo, siempre que subo aquí lo digo, somos una familia. Y deberíamos de ser también una familia para el mundo, porque Dios nos llama a que seamos luz para el mundo. Mucha gente no tiene familia, o se siente que no tiene familia en la calle. Nosotros podemos ser eso, y lo somos para nosotros, y también podemos ser eso para gente que lo necesita. Podemos llevar su palabra, podemos llevar la palabra de amor de Dios, pero para ello debemos de saber cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a la gente de fuera. ¿Cómo? Debemos humillarnos, debemos ponernos en su situación, ser empáticos, debemos amarlos, no reprochando primeramente lo que ves, porque muchas veces reprochamos, y a veces involuntariamente, es como, y no te acercas a una persona por las pintas, igual va lleno de cadenas, piercing, rapado, tatuajes de aquí para arriba, abajo, y no te acercas, porque dices, no, es que es capaz de clavarme un cuchillo. Igual luego es un amante de la naturaleza que está en 20 ONGs, pero tú le estás prejuzgando. Digo, no sabes cómo es una persona, no conoces al mundo. Incluso entre nosotros, por desgracia, no nos llegamos a conocer aún. Es decir, yo siempre digo que somos una familia y a veces venimos aquí y hablamos lo justo y lo mínimo. Así que yo, y lo que traía hoy es invitaros a que practiquemos más eso de amarnos, escucharnos, ser empáticos, poner siempre al otro por encima de ti. Y que si tenemos cosas, incluso con nuestros hermanos, familiares, o si queremos predicar en la calle, sepamos hablar desde el respeto y desde el amor, conociendo siempre la situación del otro primero, antes de hacer un juicio con la ley que conocemos. Es decir, conoce su situación y con amor transmite la palabra. Y básicamente es el mensaje que traía. Estoy viendo el tiempo, lo estaba intentando controlar, estoy viendo que estoy yendo muy rápido. Esperaba traer más. Pero bueno, como decía un pastor que conocía, lo bueno y breve 2 veces bueno. Así que este era el mensaje que traía hoy y solo eso, os invito a predicar de este amor de Dios que es maravilloso y que, como digo, en familia, tanto, y esto lo digo porque yo lo he visto en iglesias, de iglesias que se han perdido y yo siempre, y es un mensaje que me gusta recordar, es bueno que nos cuidemos como familia para lo bueno y para lo malo y que en la calle pase lo mismo, que cuidemos a la gente para lo bueno y para lo malo, que no nos quedemos solo con lo bueno, porque es muy fácil. Y la verdad es que Dios no lo hizo fácil. Y eso lo debemos de saber. Y hasta aquí la palabra de hoy. Así que paso a José María. La palabra ha sido